Buenas tardes. La charla de hoy versa sobre un personaje, Alejandro Malaspina, generalmente prácticamente desconocido, pero que fue o pudo haber sido muy importante. Forma parte de ese grupo de gentes que, pudiendo haber sido muy decisivos en la historia, pues quedaron al margen. Y sin embargo, su obra hoy es parte importante de nuestra historia. Para esta charla quisiera tomarme la libertad de una pequeña licencia de tipo personal. Hace muchos años, más de 40 o 50, no me acuerdo ahora, me habían encargado, yo trabajaba en diversos temas, me habían encargado que preparase un material de divulgación sobre los grandes viajeros de la historia. Y me puse a estudiar el tema. Y bueno, al llegar al siglo XVIII encontré los que todo el mundo ha oído hablar: el capitán Cook, Bougainville, Lapérouse, los grandes viajeros, sobre todo que recorrieron el Pacífico, también los de África y todo eso. Pero los del Pacífico eran muy llamativos, porque en aquella época había una concepción por esta gente ilustrada, culta, del final del siglo XVIII, de que la admiración a Grecia y a Roma significaba intentar comprender otro tipo de pueblos de los que se podía venir o no. Y entonces, cuando llegaron al Pacífico, empezaron a encontrar culturas que vagamente, sobre todo a Cook, le recordaban la Grecia antigua, le recordaban un mundo que era antes de nuestra civilización. Estaba de moda, o estuvo de moda en aquel tiempo, hablar del buen salvaje y no sé qué, pero no era el tema era que les chocaba aquellas civilizaciones que encontraban en el Pacífico. A un lado estaba América, al otro lado estaba China, las Molucas, Indonesia, etc. Pero en ese espacio, que es la quinta parte del planeta, o sea, ocupa algo más del 20% del globo terráqueo. De tal manera que para ir de América a Asia, a China, a Filipinas, era un viaje de 5 meses. No era fácil ir en menos tiempo. Y además, los holandeses e ingleses, como no tenían acceso a las colonias españolas del Pacífico, viajaban por el Cabo de Buena Esperanza, o sea, bordeando África, bordeando la India y hasta llegar a Oriente. Viaje tan complicado, por lo menos, como el otro. En ese mundo de ideas que se estaban revolucionando, y quiero hacer un paréntesis, diré que cuando estalla la Revolución Francesa no empieza un nuevo tiempo, no empieza, simplemente ya ha empezado, y por eso estalla la revolución. Cuando estalla una revolución es que ya ha habido esa revolución en las mentes, en el espíritu de la gente, en la concepción de las cosas. Y estamos hablando de esos años. Bueno, pues me encargaron ese trabajo y me puse a investigar. Y claro, Cook, muy fácil, tal, que hay miles de libros sobre Cook, miles de trabajos. Bougainville, lo mismo. Bougainville, además, es el tipo que trajo el famoso mito. Llegó a Tahití, a las diferentes islas del Pacífico, se encontró con una sociedad que no era agresiva, que vivían de la pesca y de unos árboles frutales, que se cogía el fruto del coco del árbol y se lo comían, y que además pasó lo siguiente, que no eran agresivos y cuando llegaban unos extranjeros los recibían muy bien, les daban regalos y les pedían regalos, hacían intercambios, y además cuando desembarcaban pues encontraban que era una gente que vivía semidesnuda y que realmente pues pasaba lo siguiente: muchas mujeres se acercaban a aquellos hombres y se los llevaban a la cabaña y pasaban el rato con ellos y les parecía lo más normal del mundo. Eso era un mundo paradisíaco, digamos. Eso era el paraíso, una mezcla entre el paraíso de Alá y el paraíso cristiano. No estaba claro el asunto. Pero eso era algo extraño, ¿quieres llamar? Y eso el mito lo trajeron a Europa, las islas de los mares del sur, que todavía es un mito en la conciencia de los europeos, los mares del sur y su forma de vivir. Pues todo eso era conocido, pero Alejandro Malaspina no le conocía a nadie. Nadie había escrito sobre él más que un señor en el siglo XIX. Había publicado su diario de viaje justo el año en que estalló la revolución del 69, que destronó a los Borbones, y en ese momento consiguió publicar el diario de viaje y no se enteró nadie. O
sea, los ejemplares que imprimiese se quedaron ahí y nadie los leyó nunca. Hubo un divulgador revolucionario, Fernández Solís, que utilizó este personaje para un pequeño cuento que escribió, nada más, no había nada más. Así que había aquí algo, como dijo Ana Martín Gaite, le pasó que un periodista le preguntó: ¿y por qué entró usted a investigar el obispo Macaraz? Y dijo Martín Gaite: pues porque yo descubrí ese personaje tan extraordinario y me di cuenta que ese cadáver no tenía su buitre. Así que me lancé sobre él y publiqué este libro. Aquí pasaba igual. El cadáver de Alejandro Malespina no tenía su buitre. Había que averiguar qué había pasado, porque era un hombre que había recorrido durante años todo el Océano Pacífico, había escrito cientos, miles de folios sobre el mundo del Pacífico, sobre miles de cosas, y nadie se acordaba de él. Así que ese tipo tenía buena pinta. Era un cadáver interesante. Y cuando me puse a estudiarlo para preparar aquello que me habían pedido, de divulgar a aquellos viajeros, me encontré con una mujer que también se había puesto a estudiarlo. Era la nieta de Antonio Palau i Dolcet. Antonio Palau i Dolcet es el librero de viejo más importante de la historia de España y uno de los 4 o 5 grandes de Europa, de toda la historia. Es un tipo que, bueno, era un librero de viejo que, según pasaba por sus manos un libro, hacía una ficha detallada, estudiaba qué ediciones había habido, todo, y la guardaba. Cuando murió había decenas de miles, yo creo que más de 100.000 fichas precisas con los precios que se había vendido en Londres en tal año, en París en tal otro, con miles de datos. Y se publicó eso, no sé, se publicó, por ahí hay ejemplares del Palau i Dolcet, hay pocos, porque son, yo creo que unos 70 volúmenes o así, o 60 volúmenes, con todo el material. Ella era la nieta. Y bueno, era una persona culta y buena cabeza, y se había encontrado también con este personaje del cual nadie sabía nada. Y ella tenía un encargo, era funcionaria, de divulgar temas de la presencia española en el mundo. No sé si era cultura o exteriores, no recuerdo ahora. Se llamaba Mercedes Palau y estaba metida en el tema. Me la encontré en la Biblioteca Nacional investigando lo mismo que yo, así que nos hicimos amigos en muy poco tiempo. Y entonces me dijo sí, que llevaba mucho tiempo estudiándolo, que era algo extraordinario. Tenía 2 ayudantes, Blanca Saiz y Arantxa Zabala, 2 jóvenes, tan generosas como ella, que estudiaban todo aquello por estudiarlo y sacarlo adelante. No estaban cobrando por eso. Mercedes obviamente cobraba como funcionaria, pero no era ese su trabajo específico. Y estas 2 chicas querían entrar en el mundo de la historia y se pusieron con ella. Luego apareció un chico que curiosamente era vecino mío, yo no lo sabía, a José, que también estaba dedicado a estudiar, que le interesó todo esto y se unió a ese grupo. Y entonces vieron que en Italia, de donde era nativo Alejandro Malespina, había un estudioso que había dedicado toda su vida a estudiar la vida de Alejandro Malespina. Era un tipo del mismo pueblo que Malespina, Pontremoli, en la Lunigiana. Y era un estudioso serio, muy inteligente además, muy buena persona, y se dedicaba a estudiarlo. Había hecho un archivo descomunal con todas las cosas referentes a Alejandro Malespina. Así que ahí empezó una aventura. Yo me sumé a ese pequeño grupo comandado por Mercedes Palau, José de la Sota, Arantxa Zabala, Blanca Saiz y al lado Dario Manfredi, ese hombre italiano que dedicaba toda la vida a estudiar eso. Y ahí empezó una cosa descomunal. Descubrimos que efectivamente la vida de este hombre era mucho más importante que la de James Cook, el capitán Cook, o la de Bougainville. Lo que había hecho era desmedidamente más importante que ninguno de ellos. Y además era un personaje de un conocimiento sociológico, político, antropológico, en todos los sentidos, enorme. Y había desaparecido. Así que había que encontrarle y sacarle a la palestra y volver a la vida. Bueno, Mercedes era una mujer extraordinaria que se puso a revolver Roma con Santiago. Al cabo de unos años consiguieron recuperar el diario del viaje de 5 años de Alejandro Malespina con 2 corbetas a través de todo el Pacífico.
en 1700 años 90, 90 y tantos, 96, 94. Y lo publicamos. Yo entonces ya había dejado ya de investigar esas cosas y tenía era responsable de una pequeña editorial y lo publicamos, lo cual fue la causa de mi ruina, sin duda ninguna. el libro no tenía menos, a ver, que quitemos el sonido, que va a salir cualquier cosa cualquier día. Esto es silenciar. El libro tenía como 600 páginas, pesaba 2,5 kilos. Y claro, y no lo conocía nadie, luego no se vendía nada, claro. Pero entonces ocurrió que empezó a haber científicos, estudiosos, que se dieron cuenta que ahí había algo importante. Unos venían del Museo Naval. El Museo Naval en España es un museo muy importante que tiene dos sedes. Una está en Madrid, la otra está en medio de la Mancha, lindando con Córdoba, con Jaén. Es un sitio muy especial, un archivo que hay allí. Y la verdad es que había una cantidad de documentación gigantesca, descomunales, sobre el siglo XVIII, en fin, todo aquel mundo estaba allí. Había el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Jardín Botánico, había un montón de instituciones que tenían muchísimo material sobre aquello y había que estudiarlo. Pues estas personas heroicas, dirigidas por el entusiasmo de Mercedes Palau, se pusieron a estudiarlo. En 10 años consiguieron lo siguiente. Primero, 2 o 3, me acuerdo ahora, congresos internacionales sobre la figura de Alejandro Malespina, a quien no conocía nadie, pero vinieron investigadores del Perú, de México, de Argentina, de todas partes, de Italia, de todas partes, gente interesada en el tema. Luego consiguió que saliesen ediciones de todos los trabajos detallados que había de aquel viaje. Eran ediciones fundamentalmente académicas, o sea, hechas por el mundo de la universidad o de la investigación formal del Consejo de Investigaciones Científicas, etc. Pero eran investigaciones que sacaban detalles de aquel extraordinario viaje. Y por fin montó un hipercongreso en Italia. Bueno, montó primero un congreso en España que empezaba en Cabra, porque era la patria de uno de los navegantes, seguía en Cádiz, que era de donde partía la expedición, y acababa en La Coruña, que es donde acabó la vida de este hombre. Y luego montó otro extraordinario, ya descomunal, en Italia. No sé dónde, nadie sabe cómo conseguía ayudas económicas de todas partes, cómo los ministerios se rendían a sus pies y decían, pues sí, esto habrá que pagarlo. Era la época del quinto centenario, del que se habló mucho en España, y había mucho interés en dar ahí la imagen, tal. Bueno, pues ella lo consiguió. Y así nos pasamos 10 años con ese tema hasta que llegó a ser un tema pues muy conocido científicamente. Bueno, eso fue la edición de varios libros más. Ahora hay más de 2.000 libros sobre el tema, publicados. Casi todos de investigación académica. Pero hay miles, pero miles. Y bueno, pues ahí quedó eso. Se hizo una gran exposición en Madrid, en el museo, en una sala muy importante de Madrid, una exposición gigantesca que se tardó 5 años en montar, y el personaje tuvo esa presencia. Y pasados los años, yo me di cuenta que hicimos, y me incluyo entre ese grupo que trabajó aquel tema, un trabajo para rescatar de la memoria a alguien a quien alguien había matado y había eliminado. Y lo habíamos incorporado entre todos, con muchos científicos, a la historia de España, pero no a la conciencia histórica de los ciudadanos españoles. Eso nos ha seguido faltando. Es un personaje que cualquier científico dedicado a la historia del siglo XVIII, de la navegación, de lo que sea, pues lo conoce, o ha ido a hablar por lo menos. Pero no es que en Inglaterra el capitán Cook, no la agencia de viajes, sino James Cook, es un personaje popular. Bougainville o en Francia se estudian en las escuelas como algo normal que hay que estudiar en la escuela, los viajes de Bougainville. Eso son cosas normales. En España no. España sigue siendo un personaje que no encaja, aunque tenga ahora miles de publicaciones sobre su vida y su obra. Así que, habiéndome tomado esa licencia, paso a hablar del personaje que importa, que es Alejandro Malespina. Y pido disculpas por esta larga introducción, pero al final procuraré hacer entender por qué hago esta introducción. Porque eso es un homenaje a Mercedes Palau, a Blanca Saiz, a Arantxa Zabala, a Dario Manfredi y a José de la Sota.
pero también debería ser un homenaje a Alejandro Malaspina. Es un hombre nacido en una época muy interesante. Nació en 1754. Es, digamos, 10 años más joven que Jovellanos, 20 más joven que Florida Blanca. Es de la misma época que la mayoría de los grandes científicos de la época. Es 2 años mayor que Betancourt, que el gran científico que acabó de ministro en Rusia, que los marinos célebres de la época. Hay muchos marinos importantes en la época en España, y en la misma época un poquito más joven que Cook o que Bougainville, pero muy poco, unos 3 o 4 años. Bueno, es un italiano de una familia de nobleza media italiana, es decir, que en Italia los títulos no son como en España, es como en Alemania, es un príncipe puede ser cualquiera, sí, no diré cualquiera, pero casi. Y estas familias eran importantes, poderosas, tenían rentas, y estaban muy diversificadas por varios sitios de Italia. Estos eran importantes en esa zona que es la frontera entre la Italia austriaca, el milanesado y la Toscana. Una zona, el ducado de Parma, que estaba siempre en disputa y que en aquella época era de los Borbones de la rama española, como lo fue también luego más adelante. Y bueno, era un hombre de una familia bien, con medios, así que le enviaron a estudiar. Él quiso ser militar, quiso ser marino, se fue a Malta, se hizo caballero de la Orden de Malta. En esa época, la Orden de Malta ya no tenía los principios rigurosos de lo que había sido antaño el hospital, sino que era una orden digamos, filantrópica, abierta, en donde la mayoría de sus caballeros eran masones. Cosa que no debe extrañar, la Iglesia estaba en contra de la masonería, por eso de la competencia, pero la Orden de Malta, que era una orden dedicada a las labores de cultura y filantrópicas, pues la mitad eran masones, la mitad no, casi todos. Y ahí es donde Alejandro Malaspina, con toda probabilidad, se inició en la masonería, y a partir de ahí, pues siendo ya caballero de Malta, fue a Cádiz, se hizo guardamarina, se hizo marino militar, en una época en que la Armada española se había vuelto a reconstruir en manos de ministros, esos que hablamos el otro día, que estaban ansiosos de crear una estructura de país, de nación, de Estado, con riqueza real, producida por tener barcos, tener caminos, carreteras, canales, puertos, y entonces había una marina realmente importante hasta el punto de que era la tercera marina del mundo en ese momento, en importancia. Bueno, él llegó joven y entonces le encargaron un viaje dirigiendo un pequeño barco, la Estrella, hasta las Filipinas, remota colonia española en la que se tardaba en llegar medio año, como mínimo, si se llegaba, y de la que no se sabía para qué se tenía esa colonia. Era una colonia que estaba lejísimos y que no estaba claro qué significado tenía, pero era el imperio, y por tanto el imperio, además se llamaba Filipinas, en honor a Felipe II, eso no se discute, es el imperio, son nuestras. Le encargaron esa expedición, se fue bordeando África y la India, Indonesia, y llegó a las Filipinas, se tiró una pequeña temporada allí, estudió la situación, volvió y al cabo de un par de años le volvieron a encargar otra expedición, pero no el gobierno, sino una cosa que se había montado, que era la Compañía Española de las Islas Filipinas, una compañía comercial, que era lo que en ese momento empezaba a surgir desde los tiempos de Colbert en Francia. Pues la idea era que esos comerciantes aportasen dinero, comprasen un par de barcos, comprasen mercancías, fuesen a otro sitio, comprasen allí mercancías extranjeras, etc. Y se creó esa compañía de las Islas Filipinas, y a él le encargaron: háganos otro viaje, pero esta vez estudienos a fondo qué posibilidades tenemos de ganar dinero. No es un viaje imperial, es un viaje comercial. Y pues hizo ese segundo viaje, el cual tardó más o menos casi un año. Y bueno, fue un viaje productivo. El informe fue extraño, porque él se dio cuenta de que Filipinas, claro que comerciaba por un lado con China. Es sabido que en Filipinas hay una pequeña élite china,
junto a la población generalmente local, la élite china son comerciantes y mantienen el comercio con China. Las Filipinas son un país enorme, ¿eh? Las Filipinas, aunque en el mapa se ven unas islitas pequeñas, es un país gigantesco. Creo que ahora tiene como 60 millones de habitantes, no sé si alguien lo sabe, pero tiene más de 100 millones de habitantes, sí. Es un país gigantesco con cientos de islas. Y bueno, 7.000 islas, y una cosa, es una barbaridad de Filipinas, de ellas 2 enormes, que son 2 países enteros, claro. Pues él descubrió que Filipinas negociaban por un lado con China y por otro lado con México, con Nueva España. Que había un barco que iba todos los años desde Filipinas a México, a Nueva España entonces, y llevaba mercancías de Oriente y las cambiaba por la plata de México, que se iba a Oriente. Bueno, entonces empezó a estudiar que el problema es que no está bien estructurada la forma en que funciona el imperio, porque no se conoce el Pacífico. Volvió a que escribió en ese momento: el oficio de marino, en verdad, perdón, porque si no, he sabido que sin gafas veo bastante mal. A la vuelta de este segundo viaje, ya con 34 años, escribe: el oficio de marino en verdad es penoso, sobre todo con la mortificación de ver desbaratada a cada instante por la práctica las reglas más hermosas de la teoría. Este pensamiento curioso, que es un hombre que se da cuenta de que las ideas seguras son las más inseguras, de que el navegante es un tipo que va con ideas, con prejuicios, en el sentido estricto de un juicio previo, y que el viajar destroza esas ideas previas y obliga a pensar algo nuevo. Y dice que el oficio de marino es, en verdad, es penoso porque te obliga continuamente a cambiar de idea, a descubrir algo. Eso escribe con 34 años. Y también con 34 años entra en una crisis personal porque empieza a ver que las cosas que él vive en un caos, en un mundo en el que hay que hacer grandes reformas, profundas reformas, pero no hay más que una minoría muy marginal que está empeñada en eso. Minoría que incluye a Jovellanos, a Florida Blanca, a Campomanes, pero no es más que una minoría. Ya dije el otro día que esa minoría era extensa, que en cada ciudad pequeña y en cada pueblo grande de España había 2 o 3 ilustrados de pueblo que leían a Voltaire, si podían, claro. Y si no, pues leían otras cosas, pero que había una rebotica donde se discutían cosas así en aquella época ampliamente. Pero eso en un país inmerso en el atraso más completo. Entonces, él propone, él lee, estamos hablando del año 88, él ha leído ya 2 cosas importantes. Ha leído con seguridad, porque lo va a reflejar en lo que escribe, a Adam Smith. Adam Smith es el primer pensador de la economía moderna. Hasta Adam Smith, la economía está atada a la religión. O sea, el que una nación, un país vaya mejor o peor puede depender de cosas misteriosas. Y Adam Smith, en 1776, quiero recordar, creo que sí, publica aquel tratado sobre la riqueza de las naciones, en que, como le pasó al otro que expliqué el otro día con la cosmografía, la hipótesis de Dios no le resulta necesaria. Estudia la economía y la riqueza de las naciones simplemente con los hechos, la factualidad que puede encontrar en el comercio, en las minas, en la agricultura, en la industria, etc. Y prescinde de cualquier... Esa es la economía moderna. Obviamente es un partidario de las ideas liberales que están naciendo en ese momento. Liberales es que en ese momento en Europa, cada 70 kilómetros o 60 o 50 hay una aduana, en cualquier país de Europa. O sea, para ir de Burgos a Soria hay que pasar un par de aduanas y en cada una de ellas pagar por llevar un carro cargado de lo que sea. Bueno, este economista de la época, antes de él había estado David Ricardo,
plantean que eso es una locura, que el comercio debe ser libre, que si unas personas han producido algo y otra persona tiene un carro y lo carga y lo lleva a otro lado, que no se le pongan fronteras, no tenga que pagar un impuesto a cada momento, porque eso hará que no salgan las cosas, que no haya comercio, que no circulen las cosas. Y entonces hay una tendencia, el liberalismo, a que se abran las fronteras, a que el comercio sea libre, a que se pueda actuar entre los países, entre las provincias, entre las ciudades, sin esas trabas. Obviamente nadie niega unos impuestos de un país a otro por razones de lujo y tal, todo eso, pero no ese comercio estrecho que está imposibilitando el desarrollo de los países. Él ha leído a Adam Smith y ha leído sobre todo a Filigeri. Filigeri es un italiano que es un precursor, es un abogado italiano que en el año 80, yo creo, no sé si tengo apuntado. Sí, 80. Sí, en el año 80 ha publicado un tratado en el cual defiende lo que todavía nadie se había atrevido a poner en la mesa, que es, primero, que el lío de leyes que hay no tiene sentido. Hay que hacer un código comprensible por todo el mundo, accesible por todo el mundo, que incluya las leyes de forma ordenada. En segundo lugar, que el desarrollo de las naciones, de la economía, depende de muchas cosas, pero sobre todo de los conocimientos, sobre todo del conocimiento. Que si hay verdadero progreso es porque hay conocimiento, porque hay estudios, porque se ha alfabetizado a la población, porque hay centros de investigación, por esa cuestión. Y sobre eso pues desarrolla una serie de ideas que son las que luego tomarán forma en la Revolución Francesa, en la americana, 2 años después o 4 años después. Él ha estudiado ya estos personajes, cuyas ediciones, Malespina tenía un perfecto dominio de italiano, de español y de francés, pero también sabía algo, sabía inglés, podía manejar el inglés, y se manejaba correctamente el latín. Y él ya había leído estas obras que todavía tienen una repercusión bajísima, pero ya las conocía. Así que, dándole vueltas a todo eso, propone a Floridablanca, sí, le propone hacer una gran expedición científica que recorra todo el Pacífico. El Pacífico solo tiene una entrada por mar, que es el Cabo de Hornos, al sur del todo. Esa entrada, para aquellos barcos, cuando el dominio del mar dependía del dominio de los vientos, de los tipos de barcos, etcétera, era muy difícil de pasar. Muy pocos barcos podían pasarlo con éxito. Lo habían pasado unos cuantos marinos europeos, Dampier, Dalimple, unos cuantos habían conseguido pasarlo y recorrer las costas españolas de América del Pacífico, pero muy pocos. Y ya en la época Jorge Juan y Santa Cilia y Luis de Ulloa lo habían pasado, pero era un acceso difícil. Y por Oriente, bordeando África y la India, se llegaba, pero nadie se atrevía a ir al otro lado. Primero porque los vientos eran muy complejos, había que saberlo, y solo los españoles sabían cómo se podía ir de Filipinas a América. Hay un paréntesis nuevamente, en la Guerra de los 7 años, en 1770 y no sé cuántos, 76 debe ser, los ingleses tuvieron la audacia de tomar La Habana y Manila a la vez, y que eran colonias españolas. Y lo que hicieron, eran ya gente muy inteligente para eso, no fue saquearlas y pasar a cuchillo a la población, sino ir a los archivos y llevarse todos los archivos, que es lo que importaba, llevarse toda la documentación. Donde estaba, entre otras cosas, en el Manila, cómo ir de Asia a América, cosa que era muy complicada porque los vientos no lo permitían con facilidad. Y donde estaba, además, en el de La Habana, estaba todo el comercio de América con Europa. Pues ese hecho cambió la historia, porque los ingleses, una vez que los llevaron los archivos, no se los escondieron, los publicaron, los hicieron público todo aquello, y empezó a haber una posibilidad de hacer esos viajes. Entonces Malespina propone hacer un viaje que inspeccione todo el Pacífico, que ya no era entonces the Spanish Lake, el lago español, ahora era ya una ruta abierta a cualquier marino audaz del mundo.
Lo propone y misteriosamente le hacen caso, porque se dan cuenta que el imperio depende de que el comercio con América sea beneficioso. Y la duda que hay, la tiene ya Malaspina, pero la manifestará años después, cuando vuelva, es que el imperio no es rentable para España. Ese es el problema que se plantea. Y él lo explicará, lo explicaremos luego, por qué ocurre que el mantenimiento del imperio no es rentable para la nación española. Él se organiza esos dos barcos, reúne, en cada uno de ellos van 102 tripulantes, una docena de marinos, pero van botánicos, científicos, dibujantes, va una pléyade intelectual sacada de Europa. Hay un bohemio del Imperio Austriaco, hay un francés, hay 2 italianos, hay gente, los mejores científicos que él ha podido convencer de que vayan, y toda la tripulación es voluntaria. Son barcos de guerra, pero no van para la guerra, van para la investigación. Y partió por fin de Cádiz en julio del 89 con sus 2 barcos, y ahí empezó la gran aventura. Primero se dirigieron a Montevideo y Buenos Aires, ahí están un par de meses, bajan toda la costa de Argentina hasta un puerto natural que hay, Puerto Deseado, al sur de todo. Ese Puerto Deseado está a 2.000 kilómetros de Buenos Aires, O sea, Argentina no es pequeña. Y ahí toman contacto, es la primera experiencia que tienen en ese sentido, toman contacto con la población local. Y siguen hacia el sur y siguen tomando contacto con poblaciones locales. Son los famosos patagones, que había el mito de que eran gigantescos. Bueno, era una gente que les recibió amablemente, y como ellos no iban en plan conquista, sino en plan contacto, pues fueron bien recibidos, les regalaron cosas, hicieron dibujos de la gente, de las plantas, pudieron trabajar. Y además vieron algunas palabras, vieron que la gente de aquel lugar ya sabía algunas palabras en castellano, como adiós y cosas así, no mucho más. sí, pero tuvieron un primer contacto con población local que comprendieron que era una nación que no estaba bajo dominio del imperio, que seguía viviendo a su aire. Las describe en el diario, las describe ampliamente, tiran con las bolas para cazar, en fin, y no dependen, pero tampoco están en contra del Imperio Español, simplemente son ajenas. Bueno, atraviesan el cabo, eso les cuesta 4 meses, atraviesan el Cabo de Hornos y se plantan al otro lado del Pacífico, suben la costa, Valparaíso, el Callao, tal, se tardan 5 meses en llegar al Callao. Ya digo, son un barco pequeñito, un barco razonablemente pequeño, y recorren cantidades del orden de 2.000, 3.000, 4.000 kilómetros cada una de esas paradas. Y el Callao tiene 2 problemas. Uno, que ha habido 20 años antes una rebelión indígena tremenda, la rebelión de Tupac Amaru, que fue un último intento peruano, o de las tribus incas, de los grupos incas, por conseguir separarse del régimen español. La rebelión fue tremenda, tuvo miles de seguidores, fue un intento realmente revolucionario, fue aplastada, tuvo secuelas, otra de 5 años después. El virrey Amat tenía, aunque no sé si estaba casado o no, pero su compañera sentimental era una mestiza, la Pelichola, que influía mucho en él, y era un tipo culto, inteligente. El hecho es que al final todo aquello acabó en un desastre. El virrey, contra su voluntad, hizo una masacre. No era partidario, era un hombre culto y no era partidario, pero aquello acabó en una masacre, y la situación no estaba como para una investigación, digamos, amistosa. El virrey, que entonces era virrey, que era ya otro, les recibió muy bien, estudiaron todo lo que pudieron, estuvieron 5 meses en el Callao, estudiando el interior, hablando con todo el mundo, y bueno, partieron hacia Guayaquil y hacia México. Vuelvo a decir, de Lima a el puerto de México, que en este caso era San Blas,
Hay también como 4.000 kilómetros, 3.000 y pico kilómetros. Bueno, recorrieron aquello, recorrieron Ecuador, o sea, el puerto de Guayaquil, el Chimborazo, todo aquello. Fueron expediciones, todos los científicos cada vez que llegaban a un sitio se desplegaban. Cogían, pasaban semanas por aquellas montañas cogiendo plantas. Una obsesión de la época es que la medicina entonces se basaba en un conocimiento profundo de la flora, de la botánica. Y entonces, efectivamente, el interés mayor que tenía todos los científicos era encontrar plantas que curasen. Ya había habido una cuyo éxito había sido descomunal. Claro, que es que en el Perú, unos años antes, bastantes años antes, no muchos, se había encontrado que la quina curaba las tercianas. Y eso era un cambio descomunal en la sanidad en todo el mundo. Y lo habían encontrado en el Perú, donde efectivamente, de tiempos inmemoriales, la quina curaba de las fiebres de ese tipo. Y era evidente que había habido muchas medicinas que se podían extraer de esas plantas desconocidas en Europa. En el siglo XVI, un médico, Hernández, español, castellano, recorrió México e hizo un herbario de miles de plantas. Miles, yo creo que más de 1.000, sí. No sé si 2.000, pero más de 1.000. Bueno, es un libraco así de gordo. Es un libro impresionante. Era bajo Felipe II, se publicó. Y es un herbario general de México en el cual se hacían notar las virtudes medicinales de muchas de las plantas. Así que eso tenía muy mosca a los científicos del siglo XVIII, que pensaban que seguramente un buen estudio botánico proporcionaría un salto importante en la salubridad de la población de todo el mundo. Así que se desplegaban los científicos, hacían sus dibujos, sus cadáveres botánicos, esas planchas que se hacen metiendo una planta seca. Sí. Se investigaba con la población local y llegaron a México. En México se tiraron medio año, porque México era lo que sí que realmente era un cambio radical. A diferencia de lo que había pasado en el Perú con una revolución incaica, en México la población, que era también enorme en ese momento, enorme, era una población muy curiosa, porque primero he sabido que en América había 5 categorías de población: blancos españoles o europeos, criollos, o sea, europeos ya nacidos o afincados en América definitivamente, indios, mestizos y negros. Y también mulatos, pero eso es ya un tema posterior. Esas 5 capas son castas. O sea, era muy difícil mezclarse. Pero en México no había ocurrido eso. En México había científicos importantes, el más importante, Alzate y Ramírez, un geógrafo, que hablaba náhuatl. Él hablaba náhuatl. Y otros científicos estaban muy interesados en las tradiciones aztecas, mayas. Sabían que eran grandes culturas. En vez de verlos como gente salvajes que había habido antes de llegar los españoles, decían, no, somos hijos de unas grandes culturas tremendas, que habían tenido calendarios, habían tenido cosas importantísimas. Y entonces se dan cuenta muchos de los mexicanos criollos que hay unas grandes culturas a las que ellos pertenecen. No es que hayan llegado, sino que ellos son parte de esa gran cultura que empieza a ser mestiza. Esa es la visión con la que en México se está confrontando. Y además ocurre el caso más importante. Es la primera vez que un virrey, los virreyes eran los representantes del rey en las 4 o 5 lugares de América, que había que tener un visorrey, decían, virrey. El virrey de México, por primera vez en toda la historia de América, era un criollo. Era un tipo nacido en América y criado en América. Había estado en España unos años, pero él era un nacido y había nacido en La Habana, no había nacido en México, pero era igual. Vivía en México y era el virrey de México. O sea, un tipo que entendía México, entendía América desde dentro. No era de aquellos que luego explicaban Malaspina, que salen de la península, van allí, procuran coger todo el dinero que se pueda, toda la plata que se pueda, toda la que se pueda guardar y llevar a cuestas y volverse a la península. No, él comprendía
el mundo en el que vivía, que era una Nueva España, un México, que tenía vida propia ya. Bueno, pues ahí se tiran unos meses, tiene conversaciones con Revillagigedo, que se conocían ya. Revillagigedo es, yo creo que 4 años más mayor que Malespina, 4 o 5, muy poca distancia. Y además, no, algo más, 6 o 7 años mayor, pero son del mismo grupo, son marinos militares y además son gente con esa cultura y son gente iniciada en la masonería, todos. De tal manera que les es fácil ponerse de acuerdo y entender que están trabajando para algo que va más allá de un servicio inmediato al comercio. Están trabajando por la humanidad, es lo que ellos piensan y realmente en general lo creen. Pues están en México unos meses, hacen un gran trabajo allí y ahí contactan con toda esa población intelectual local que es botánicos, científicos, geógrafos, que son ya mexicanos. Ahí es donde Malespina empieza a comprender realmente que México es una nación. Lo intuye, no lo va a decir hasta unos años después, pero intuye que ha llegado a un lugar que tiene entidad propia y que existe. Entonces le llega un aviso de que le han encargado que no siga la expedición hacia Oriente, que vaya hacia el norte. Porque se decía en la época que por el norte, lo que ahora ya sabemos bien, por el norte de Canadá se podía pasar del Atlántico al Pacífico, que había un paso entre montañas, en tal, que había un paso, que habían hablado de eso. Era un mito del que Malespina estaba absolutamente convencido de que era falso. Pero le llega una orden de la corona de que vaya a investigar si ese mito es cierto o no. Si ese paso existe, cambia la historia del comercio mundial, como hoy sabemos, porque como desde hace unos años existe, está cambiando la historia, la política, el comercio y el estado militar del mundo. Gracias a que ese paso sí existe ahora, que con unos barcos tremendos los rusos van del Atlántico al Pacífico y llevan comercio. Los rusos, los chinos y quien pueda, pero de momento son ellos los que pueden. Está convencido de que no existe, o de que si existiese sería inaccesible, pero cumple la orden y se va al norte. Y en el norte, pues llegando a lo que ahora es Alaska, a lo que era Alaska, o sea, lejísimos ya, otra vez, estamos hablando de miles de kilómetros, pues se encuentran con que hay unas poblaciones locales también, pues que tienen su vida organizada. En un lugar entre lo que ahora es el norte de Estados Unidos, que es una zona muy dentro de Canadá, Vancouver, y el occidente de Canadá, encuentran unas gentes, el estrecho de Nootka, que lo investigan porque se lo han dicho que lo investiguen, pero lo que encuentran es un pueblo de gente que igual pues se llega, no son agresivos, sino al revés, reciben a los extranjeros. Curioso, ustedes vienen de, bueno, nada, vamos a comerciar, les regalamos esto, nos regalan lo otro, les invitan, ven sus costumbres, ven lo que hacen. Habían llegado ya allí algunos barcos ingleses y los rusos tenían ya asentamientos en lo que hoy es Alaska. Tenían los rusos asentamientos. Y entonces descubren que es un sitio importante. ¿Por qué? Porque hay miles de animales de piel nutrias que son muy buscadas en los climas más o menos no demasiado fríos, pero fríos. En China, en Rusia, en medio mundo quiere pieles de nutria, baratas. Y que estos de Nootka habían llegado los ingleses y los rusos y le han dicho, por cada piel os damos un cuchillo de metal, o por cada piel no, por cada 1000 pieles os damos un cuchillo de metal. Trato hecho. Y que se había creado un comercio ya. Bueno, pues con esa idea tratan con la gente y siguen siendo unos viajeros que no van a conquistar nada, ni van a agredir a nadie. Van a reconocer a un pueblo independiente. Eso no es el Imperio Español, obviamente. No puede serlo, son unos tipos que viven a su aire y con los cuales se puede negociar y llegar a acuerdos. Los tratan respetuosamente, los tratan como personas de otra civilización, no inferiores. Lo importante es que para Malespina, toda esa gente que encuentra no son salvajes inferiores, son otra gente que vive de otra manera, con otra forma de vivir, pero son iguales que ellos. Bueno, después, a partir de ahí, vuelven a México y desde México se van a las Filipinas. Y a Filipinas pasan también otra vez, primero el viaje 5 meses y luego en las Filipinas medio año.
en los cuales ven que el comercio funciona. O sea que los chinos compran pieles y las pieles hay que traerlas de lugares donde las haya. Y el asunto es interesante. Toma nota de todo eso y se pasan 6 meses allí. Allí muere uno de los científicos más importantes de la expedición, Pineda, muere de fiebres en medio de una expedición, en medio de los campos, buscando plantas, buscando animales. Él lo siente mucho. Y bueno, recoge todo eso y al final vuelven hasta México, el Callao, el Cabo de Hornos, nuevamente Montevideo y Cádiz. 5 años de viaje. 5 años de viaje metidos en 2 barcos, 200 hombres en 2 barcos, han cambiado de tripulación, han conseguido que solamente haya habido, creo que 6 muertos en 5 años de la tripulación. Todo estaba bien previsto, la alimentación, las cocinas, el aire de los camarotes, todo había, la mitad de la tripulación había abandonado los barcos, pero habían recogido otra tripulación de otros barcos, no había habido problema, y el viaje había sido un éxito en cuanto a cómo viajar en aquella época. Viajar sin que muera la gente, sin enfrentarse sin guerras. Bueno, y luego habían traído miles y miles y miles y miles de apuntes de plantas, animales, costumbres, todo, y sobre todo habían dejado 5 o 6 expediciones, a su vez dependientes de ellos, que se quedaban en América viajando. Una iba hacia el norte de California, hasta nuevamente Alaska. Otra se fue a Cuba, la expedición Moxó. Había ya, en aquella época se habían montado ya 5 o 6 expediciones americanas muy importantes. Unos años antes, había ido la de Ruiz y Pavón al Perú, había recopilado miles de plantas en el Perú, otra en México, otra había Celestino Mutis, un hombre muy culto y un gran botánico, se había quedado en Colombia, recogiendo plantas. Había un ambiente en el cual eso era favorable. Y luego había geógrafos buenos, capaces de hacer mapas rigurosos, exactos, tan exactos casi como en este momento. De hecho, la colección de mapas que se reunió fue excepcional. Bueno, pues él volvió así de ese viaje y volvió cuando ya había estallado la revolución en Francia. Había salido en el 89, había vuelto en el 94. Y durante el viaje los marinos recibían continuamente la información de lo que pasaba en Europa. Y lo que pasaba en Europa era impensable lo que había pasado. Quiere decir que hasta ese momento una revolución pues era pues lo de Cromwell, un movimiento fuerte, tal, pero una revolución tal como fue la Revolución Francesa, en la que se acaba cortándole la cabeza al rey, proclamando una república radical, realmente, en manos de Robespierre, Marat, pues eso no había ocurrido, no se recordaba. Y la conmoción que había provocado, pues había demostrado un hecho, y es que la población de Europa estaba harta. Y que en Francia una revolución no era una labor de unos cuantos jefes que tomaban el poder contra otros. Es que el pueblo entero se había levantado. Es que era toda la población la que estaba en medio de una revolución. Y que eso estaba invadiendo toda Europa. Que en toda Europa había una revolución. Malaspina es un hombre pesimista, es un pensador. Él dice... dice una frase, a ver si la tengo por aquí para ser exactos, para no decir tonterías. Él dice, creo que la diré de memoria, pero es correcta. Él, al ver la revolución con millones de personas en Francia, en la calle, en otros países, con ejércitos, con levas, con ese movimiento, dice, ¡ay del que quiera hacer de la plebe filósofos! Solo conseguirá fanáticos. Hacer filósofos quiere decir hacer gente con entendederas, con pensamiento. Hay de los que quieren hacer de la plebe filósofos. Solo conseguirán fanáticos. Eso lo escribe todavía de viaje con lo que está recibiendo de lo que pasa en Europa. Es pesimista porque efectivamente él es consciente, habiendo leído sobre todo a este italiano, que una masa sin cultura es muy manipulable
y que la revolución son movimientos violentos, salvajes, que no tienen los objetivos que requerirían un cambio profundo de la sociedad. El cambio se ha producido, pero no toma otra forma. La nueva forma no está clara porque esos movimientos de masas son brutales, son violentísimos. Pues con esa visión pesimista vuelve a España y entonces reúne los miles de documentos que han traído, hace venir de América a los que quedaban por llegar, reúne todo, se va a Madrid y le dice a Floridablanca, bueno, esto ahora hay que publicarlo, porque aquí tenemos primero la ciencia, tenemos el conocimiento, pero luego tenemos las claves para entender nuestro problema, para entender qué hacer con España, qué hacer con las Indias, qué hacer en Europa. Aquí tenemos claves decisivas para entender el momento en el que estamos. Y le dice, pues vayas reuniendo. Pero ¿qué ha ocurrido? Que al año de la Revolución, pues las cosas no están bien. Godoy ha conseguido convencer a los reyes de que lo que está pasando es una catástrofe y de que, igual que tienen a Luis XVI en la cárcel y luego le cortarán el cuello, pues las cosas pintan muy mal para los Borbones de España. Así que Godoy consigue, que ya dije que en mi opinión es un hombre, un hábil maniobrero, muy hábil, pero no es esa historia, o sea, que si se acostaba con fulana o con mengana, eso para mí es secundario. El problema es que controlaba realmente, consiguió la confianza absoluta de la reina y del rey. Así que la primera operación fue echar a todos los reformistas del gobierno, a Floridablanca, a todos. Lentamente, porque era un hombre hábil, era un buen jugador con retranca, y él no decía todos estos fulminados. Los iba eliminando hasta que eliminó a Aranda, que tenía ya casi 80 años en el Consejo de Ministros, delante del rey, y en un plumbeo Consejo de Ministros burocrático, diciendo tonterías todo el mundo, se quedó dormido. Aranda, que era el gran maestre de la masonería española, según todos los indicios. Cosa que aprovechó ya para liquidar a todos los reformistas, a Aranda y a todos los demás. Se quedó Godoy solo al frente del gobierno. Y Godoy, el único interés que tenía era en proteger a los reyes, que le protegiesen a él. En mi opinión, es un tema debatido hoy día todavía. Hoy en día todavía la figura de Godoy es muy discutida, y si ponemos al margen las cuestiones de tipo sexual, pues lo demás, como político, sí que es un tipo que no deja todavía las cosas demasiado claras. Si bien es una opinión, pero la comparten hoy día la mayoría, es un político hábil cuyo único objetivo es él conseguir llegar a las más altas cumbres, protegiendo a los reyes y siendo protegido por ellos. Más las cumbres que él pensaba que acabaría siendo regente o rey de Etruria o rey de Portugal o algo así. Y a eso dedicaba su vida. Pues en esa situación le dice a Malespina que muy bien, que vale, estupendo, pero le envían a un tipo para que prepare el material, un cura, un fraile Girito. No era Girito, no me acuerdo de qué orden. Fraile no sé cuántos, tal. Un fraile que se pone a su lado a ver papeles y que en realidad es un agente que tiene Godoy para que le informe de qué va este tío que viene aquí con la solución a todos los problemas. Bueno, en esa situación pues se encuentra con que está ya la guerra en toda Europa, acaba la guerra con Francia y Godoy es nombrado príncipe de la paz. La guerra está punto con Inglaterra. Malespina es un gran admirador de Inglaterra, también de Francia, pero más aún de Inglaterra, y bueno, pues se dedica a intentar explicar que él tiene algunas ideas que pueden ser valiosas, y nadie le hace caso. Absolutamente nadie le hace ningún caso. De tal manera que empieza una carrera difícil. Primero se le va la lengua con facilidad. Es un hombre que dice lo que piensa con demasiada facilidad. De hecho, antes del viaje había sido ya abierto un juicio por la Inquisición contra él, porque había dicho algunas cosas. La Inquisición, ya dije, que hasta que se disolvió en 1820, con el trienio, en 1820-23, hasta ese momento la Inquisición en el siglo XVIII había mandado a la hoguera a 1.700 herejes en España.
Eso, o sea, el que te juiciase, te abriese procedimiento a la Inquisición era peligrosísimo, pero había quedado estancado ahí. Y ahora pues se encuentra con que va diciendo cosas, nadie le hace caso, y la historia recoge que él pensó que mientras estuviese Godoy era imposible, que había de conseguir llegar a una situación en la cual se prescindiera de los reyes, que eran tontos lo sabía todo el mundo, pero eran los reyes. Por lo tanto, sin su decisión no se hacía nada. Y los reyes, entonces había que llegar a los reyes, pero nunca llegaba nadie a los reyes porque en medio estaba Godoy. Y él no llegaría nunca. Bueno, se metió en una trama compleja del intento de derrocar al gobierno de Godoy haciendo llegar un memorial, una propuesta bastante bien hecha, una propuesta realmente magistral de cómo se podía proceder a una reforma profunda en España, a la reina. Para eso ahí entra una cosa típica de las novelas del XIX, pero es así, se valió de dos mujeres importantes. La historia la recoge como la Matallana y la Pizarro. Bueno, eran marquesas, pero la historia, como la de Alba era la de Alba, pues esta era la Matallana y la Pizarro. Una de ellas era camarera de la reina. Bueno, en realidad eran agentes de Godoy también. Malespina era muy inocente, no se daba cuenta. Y de pronto entran los soldados en su casa, le detienen, cogen todos los papeles y se lo llevan preso. A él y a algunos cuantos más. A partir de ahí empieza un infierno. Pero lo importante es que en la propuesta de él había una propuesta de crear un gobierno con 4 ministros que llevaría a cabo esas reformas. Eran el primero, el conde de Riviagigedo, el famoso virrey de México, criollo, que en ese momento residía en España. El segundo era el duque de Alba, que estaba también iniciado en la masonería y era un hombre, no hay que más que ver a la duquesa cómo era. Sí, el Fitzescuart, primero hay que decir que era un estuardo. Los estuardos son la rama que perdió la corona y que estaba protegida por Francia. Pero él era un estuardo, él no era un tipo cualquiera, era un tipo de la más alta nobleza de toda Europa. Y imbuido por las ideas de cambio, no de cambio cortando el cuello a los reyes, pero sí de cambio profundo en la sociedad. El tercero era el que había sido el ministro de Marina, que había impulsado todos estos cambios, estas expediciones, Antonio Valdés, que era ya mayor, tendría unos 70 años entonces, y él era el hombre que había creado ese impulso de la ciencia, la navegación, etc. Y el cuarto era Jovellanos. La propuesta era crear ese gobierno. Este tema se ha estudiado muy poco, pero el hecho es que yo no me puedo creer que fuese todo tan simple como un memorial que se hace llegar a la reina y que no llega a la reina sino a manos de Godoy, con una propuesta de ese gobierno que lo cogen y ya está. O sea, eso es una trama que lleva al menos un año montándose, en la cual están metidos cientos de tipos. Eso sí, no es imposible que se haga una propuesta así, primero si no están de acuerdo, claro, y luego si no tienen un respaldo de cientos de activistas. Pero eso no se ha estudiado, curiosamente a estas alturas todavía no hay ningún estudio preciso sobre esa trama. Y sobre esa trama y cómo cayó. Porque cayó porque la Pizarro en realidad pues se lo entregó a Godoy en vez de entregárselo a la reina. Pero eso estaba previsto de antemano. Que eran confiados. Quizá el confiado era él. Porque Valdés, ni Alba, porque era el duque de Alba, el tipo más rico de España con mucha diferencia. Ni a Riviagigedo, ni a Valdés les pasó más que les apartaron. Y Jovellanos sí. Jovellanos al año siguiente le cogieron, le metieron en una cárcel en el castillo de Bellver, ¿no? En el castillo en Palma de Mallorca. Sí, Bellver en Palma, y ese tiró 8 años el tipo encerrado. Malespina fue a parar al castillo de La Coruña. Se abrió un procedimiento judicial contra él y curiosamente al cabo de un año todos los papeles del procedimiento judicial se perdieron, desaparecieron, nadie los ha vuelto a ver nunca. Él siguió en La Coruña y al cabo de otro año el rey firmó
que estaba condenado a estar en La Coruña indefinidamente, condenado a eso, sin más. Bueno, ahí empezó su ruina existencial o anímica. Siguió trabajando, siguió estudiando, hizo un estudio sobre el valor de las monedas y el problema de las aleaciones de plata y de oro, un estudio arduo y muy complejo, explicando el tema que era clave para la época, que era el valor real de la plata. O sea, ¿qué vale un trozo de plata? Dado que es el objeto de cambio, no es un objeto en sí. Escribió otros muchos tratados, escribió incluso sobre el Quijote, pero muy desanimado. En 1803, Napoleón ya en el poder, llama a su criado Carlos IV y dice: tengo una persona que mis amigos de Italia me han dicho que no puede estar en prisión. Usted lo saca y lo envía a Italia. Él había escrito a todos sus parientes y amigos de Italia y todos habían presionado a Napoleón diciendo: oiga, si usted quiere ser el amo de Italia, pero háganos algún favor. Por ejemplo, a este hombre, que es una persona muy importante para nosotros, tráiganosla. Fue a su patria natal, a Pontremoli. Allí vivió unos años, pues dedicado a lo que le pidieron hacer trabajos de fortificación, varias cosas. Era ya el reino de Etruria, o sea, un reino montado por Napoleón para eso que iba haciendo de montar reinos por toda Europa para los hermanos y para Murat, etcétera. Y bueno, y ahí se murió con 50 y tantos años, no tenía 60, de un tumor, sin que nadie volviese a recordar nada de él nunca. Esa es la historia de ese fracaso. En ese periodo último, a la vuelta, cuando estaba ya en España, escribió un trabajo muy interesante. Es un trabajo que había desaparecido totalmente también. Apareció en el Archivo Nacional de Bogotá, en Colombia. Hace muy pocos años, en el 91, 92, apareció este trabajo, que es su letra. Se sabe que es cierto que es de él, pero es una primera parte de un trabajo que no hay segunda parte. Se llama Axiomas. Axiomas. En realidad son una serie de meditaciones o propuestas, unos puntos. Voy a leerlos ligeramente, solamente el resumen, claro, para que se entienda qué había en esa cabeza. El primer axioma dice que las conquistas, las colonias inglesas y francesas en América son colonias, y que ingleses y franceses hicieron colonias. Los españoles hicieron conquista. Y diferencia claramente la colonia de la conquista. Dice: el coloniador se asienta, negocia con las tribus cercanas, puede matar a unos cuantos de ahí, pero a los de alrededor los respeta. Dice: si me dejáis aquí cultivar, vosotros ahí, nosotros aquí. Y llevan familias, llevan hombres, mujeres, crean una economía que se autoabastece. Y esa es la colonia. Pero España hizo conquista. ¿Qué iban a América? Pues solo iban soldados y frailes, hombres. El mestizaje debe tener en cuenta que si van unos cuantos decenas de miles de hombres solos a conquistar, pues tendrá que haber mestizaje. Pero no por la voluntad de las mujeres del lugar, es evidente. O sea, en cualquier repartimiento, que era una fórmula con la cual se asentaban los españoles allí, pues tenía un harén. Fuese fraile o fuese militar, tenía un harén. Ese es el mestizaje, que puede tener un desarrollo de entendimiento. Quiere decir que el virrey Amat, su amante era la Perrichola, que era una indígena, pero era una mujer del mundo de la comedia, era una artista de teatro, muy inteligente además. Pero esa idea de que España hizo conquista, Inglaterra y Francia hicieron colonia, es el primer axioma. Él escribe una frase en ese axioma que dice: todos los conquistadores han destruido el país conquistado, luego a sí mismos, finalmente el país de donde salieron. Esa es su meditación. Todos los conquistadores antes han destruido el país conquistado, luego a sí mismos, finalmente el país de donde salieron. Ese es, en su opinión, el efecto de la conquista. El comerciante y el agricultor poseen, mejoran y defienden. El conquistador pilla, destruye y pasa.
Ese es el primer axioma. Y ahí deja caer una meditación que nos permite volver a lo que hemos hablado estos días pasados. Habla de América y de España. Y al hablar de España dice: entiendo por nación una cantidad cualquiera de gentes que siguen las mismas leyes, costumbres y religión, que se reúnen para su prosperidad y defensa, y enriquecen el mismo suelo enriquecen el mismo suelo y la institución local, que son la principal causa de esta confederación indestructible. Eso es la nación para él. Entiéndase que hemos dicho otro día que la palabra nación es más antigua, pero el concepto de nación está tomando forma en ese momento por encima y más allá de las coronas. La corona no es nación, la nación tiene un territorio y una gente. Años después, ya en este momento en la Revolución Francesa, ocurre que la nación da paso al pueblo. Son conceptos. Y los pueblos, cuando Napoleón ya, esto es un paréntesis también, avanza por toda Europa, los pueblos se vuelven contra esa dominación extranjera porque definen su territorio, su nación. ¿Y qué ocurre? Que esos pueblos van a dar lugar, 50 años después, a los nacionalismos en Europa. Ese es el desarrollo que va habiendo. Las monarquías, el territorio, la nación, los pueblos, los nacionalismos. Ese desarrollo es el que hemos visto en Europa en esos 200 años, hasta los nacionalismos actuales, que son esa herencia. Pues en ese desarrollo, él describe lo que es nación y lo dice, no lo explicita, pero lo dice para hacer notar que España es una nación, pero que el imperio no es una nación. No lo dice, pero deja caer que el Perú es una nación, que México es una nación, que los nativos de Nuzca o de la Patagonia son naciones. Son naciones. Tienen las mismas costumbres, las mismas leyes, la misma religión, defienden su territorio. En fin, es otra nación. Y que los isleños que han visto en Tahití, en Babao, etcétera, son naciones. Entonces, dice explica que en Europa, Castilla y Aragón y el norte se unieron y formaron una nación. Dice, en América es imposible. Eso es imposible en América. Las costumbres, leyes, todo es tan diferente de un extremo a otro que no hay una nación. El único nexo, ese es el segundo axioma, que une a todos los pueblos del imperio en América es el cura párroco. El único anexo, porque desde el punto de vista político esto no tiene sentido. O sea, hay un poder político en México, lo hay en Perú, lo hay en Montevideo, Buenos Aires, lo hay en muchos lugares, lo hay en el Caribe, pero ese poder político a un imperio tan descomunal no tiene capacidad de ordenarlo, no tiene ninguna capacidad de darle un sentido común, un sentido colectivo. Y, por otra parte, militarmente estamos locos, eso no se puede defender, es indefendible. Todo lo que tenemos desde Alaska hasta la Patagonia, eso no hay quien lo defienda. Tenemos ciudades, los que fueron a América como soldados o como frailes, pues las leyes españolas cogieron a los indios que vivían pacíficamente y que sin más que unas pocas horas de trabajo podían vivir tranquilamente, les obligaron a trabajar. Y les llevaron a lo que eran unas tierras, creaban pueblos artificiales para que no viviesen a su aire en el campo y pudiesen liberarse. Y ahí ponían a un español al frente de aquello. Y aquellas encomiendas, aquellos tipos fueron desarrollándose y claro, los tipos tenían que trabajar. Les enviaron a las minas a trabajar. A los indios no les convencía la idea. Eso llevó a que llevasen africanos en cantidad enorme para trabajar, porque los indios decían, pero ¿para qué voy a trabajar? Yo llevamos aquí 1000 años sin trabajar más que para lo que necesitamos para comer. ¿Para qué necesitamos la plata? ¿Y para qué necesitamos? Eso es absurdo. Y entonces esa situación, pues Malaspina la estudia y dice, no, claro, es que es así, es que estos pueblos que viven aquí no van a entender eso. Los que son otras naciones, como los del Estrecho de Nunca, tal, esos nos miran a los europeos, que han visto ya varios, y no les interesamos.
No se crean ustedes que porque seamos europeos llegamos ahí y dicen, ¡uy, qué bueno debe ser esto de Europa! No, no, es que no les interesamos lo más mínimo. Si les llevamos unas cosas de metal, los cambian por unas cosas de que ellos tienen de pieles o lo que sea. Pero no tienen ninguna pretensión de unirse a ese imperio español, o francés, o británico. Ninguna pretensión, no les gusta además. Quieren que les dejen tranquilos con su vida. Pero los indios que hay en México o en Perú, oye, no, esos es que les han semi-esclavizado, dice él. Y les han semi-esclavizado por una cuestión fundamental, porque para España lo único que importa es la plata, es el único objeto de comercio. ¿Por qué? Pues porque todo lo que se produce en América es lo que se usa allí. Pero la plata es muy importante para España, para Europa, porque es la moneda. La plata en sí no es nada, pero es moneda de cambio. Entonces hay que traer mucha plata. La plata que se saca de América él habla de plusvalor, lo que ahora llamamos plusvalía. Se obtienen 3 plusvalías. Una vez que se ha extraído de la tierra, de la montaña, hay una parte que aprovecha al minero, al dueño de las minas, al propietario de las minas. Otra parte es el quinto que hay que ceder a la corona. Todos los plata que llegaba de América, la quinta parte era para la corona. Y hay otra parte que va a la población local, efectivamente, pero población local que no tiene más remedio que gastárselo en lo que le trae el minero o lo que le trae la corona. No le interesa lo más mínimo. ¿Qué ocurre? Que al final hay un problema irresoluble. Dice al final, solo se busca la plata y que vengan cosas de Europa a comprar para los que están ya sentados allí por la plata. Dice, ninguno tiene amor a otra propiedad sino a la que es fácil de esconder o transportar. O sea, a diferencia de lo que había dicho que ocurría con la colonia, no hay interés por la tierra, por los productos, no, la plata y ya está. ¿Qué ocurre? Ese es ya el quinto axioma, que en América tienen mucho interés los dueños de las minas, que son todos españoles, criollos o no, pero españoles, tienen mucho interés en que la plata sea muy cara, se traiga a España y valga mucho. Pero en España el interés es que valga muy poco, que por un montón de plata pues les puedan dar, por un pequeño puñado de plata les puedan dar un montón de cosas y ya está, que la plata tenga poco valor. Y entonces analiza la siguiente parte, es la producción española que se hace de bienes a los que se puede enviar la plata, pues es muy escasa. ¿Qué se manufactura en España? Telas buenas, poco. Cerámica, porcelanas, sí, hay una fábrica que ha montado el Conde de Aranda. Hierro, sí, eso sí hay, pero hierro hay en América también. Hacen la mina y pueden hacer... ¿Qué hay en realidad que enviar? Pues productos de lujo, productos de lujo. Y esos productos de lujo, pues en España no se producen más que en cantidad mínima. Conclusión, se acaban comprando en Europa y enviándolos a América. Luego, al final ocurre lo siguiente, dice, lo que somos seremos simples intermediarios, ay, es que tengo que cambiar, seremos meros comisionistas encargados de cambiar las manufacturas y frutos extranjeros con la plata y frutos de América. Esa es la conclusión que ofrece, ese es el axioma. No estamos siendo más que eso. Aquí España no se enriquece y América tampoco. Estamos llevando una plata que va a pagar manufacturas hechas en Alemania o en Austria o en Francia. Dice que los barcos españoles... que al fin y al cabo la única plusvalía que sí que es importante es la del transportista, el tipo que coge la plata o lo que sea en América y lo planta en Cádiz, o el tipo que coge los productos manufacturados en Cádiz y los planta en América. Eso es real, pero dice, hombre, los barcos son malos, los barcos mercantes privados que pueden hacer ese comercio, pagan poco a la marinería, de tal manera que cuando llega al otro lado deserta toda. Y además los fletes los hacen con muy poco coste. De tal manera que al final pues resulta que los particulares no están apoyando en absoluto la investigación científica. Sus barcos son viejos.
Al final, su conclusión es: América le sale carísima a España. Y entonces añade todavía 3 axiomas que son la decisión, los que plantea. Dice: al final, la única alternativa que tenemos es si en España hubiese manufactura real que se hiciera, porque la manufactura que se hace en España para enviar a América es una manufactura que cuesta mucho hacerla, porque hay muy poca y no es todavía suficiente calidad. ¿Y qué ocurre? Que para que salga un precio rentable para enviarla a América, pues recibe subvenciones de la corona continuamente. Si no se le paga subvenciones, saldría un precio tal que no sería rentable. Y además vendría un competidor francés o británico o alemán y ocurriría que no vendería ni una sábana ni una cerámica porque es más barata la otra. Así que artificialmente se le baja el precio. Nos sale más caro todavía, porque solo paga la corona con la plata que ha recibido, con su quinto de plata que ha recibido de América. En ese caso, él ya empieza a proponer, dice: hombre, deberíamos impulsar la industria en España, pero no para llevarla a América, sino para abastecer a España. Porque en España lo que ocurre es que esa plata, ¿a dónde va a parar? Va a parar a muy poca gente. ¿Y esa gente la invierte? No. Dice, la invierte solo en 2 cosas. Una, en monos, en deuda pública, diríamos ahora. O sea, en los vales reales, ¿cómo se llama? Sale la palabra ahora. Los bonos de la corona eran entonces, con los cuales la corona mantenía el ejército, mantenía tal. Y otra parte en lujo. Lujo que, como no se produce en España, se compra traído de Francia o de Austria. Y entonces, al final resulta que no hay nadie que esté invirtiendo. Lo primero sería que la producción de España no fuese a América, sino a España. Y que aquí se produjese lo que se consume aquí y no se comprase fuera. Y en América, pues no hay más que una solución. Hay varias naciones, el libre comercio, negocian entre ellas y con Europa libremente. Y entonces conseguirán equilibrar la economía y no estarán trayendo plata inútilmente, sino que habrá un comercio de todo tipo de cosas. 2 propuestas delicadísimas, como se puede notar, que es la única vez que hace propuesta concreta. Sin industria, una nación es pobre y casi indefensa. Y luego dice que en España ocurre que, visto ese sistema que lleva ya 200 años funcionando, no el primer periodo del siglo XVI, pero sí el siglo XVII y XVIII, pues ¿qué ocurre? Que toda la gente más inculta, más analfabeta, más atrasada, más vaga, más dejada, lo único que pretende es saltar el charco e ir a América. Porque allí está seguro que se baja del barco y le hacen encomendero de un montón de indios que trabajarán para él gratis, con un montón de mujeres indias con las que poder hacer vivir el resto de su vida. Al final dice la última hagan lo que quieran, pero no olviden que el Pacífico ya no es el lago español, que ahora todo el mundo, todas las naciones entran en el Pacífico y comercian en el Pacífico. Así que sigan para adelante. Sus 3 propuestas son comercio libre, industrializar y acabar con la lacra más pesada de América, que es la gigantesca burocracia que, para mantener las colonias, la corona española mantiene en América. En América cualquier cosa ha de pasar por 1000 filtros burocráticos que hacen que las cosas no vayan a ningún lado. Nadie tiene interés en emprender nada en América porque ha de recorrer tal... Y además hay que hacer un expediente que ha de viajar a España, ha de ser visto en España por el correspondiente Consejo de Castilla, ha de ser informado favorablemente, ha de volver a América, y esa burocracia está matando a ambas partes, a América y España. Así que este hombre acaba ahí y reúne sus materiales antes de que le metan en la cárcel. Escribe lo que sería el discurso preliminar de la publicación de sus 7 volúmenes del viaje de las corbetas Descubierta y Atrevida. Ese discurso recoge estas ideas. Ese discurso no se publicó nunca. Esta es la historia de Alejandro Malaspina y de uno de esos muchos fracasos de los que tenemos que tomar nota en la historia, porque el haber matado la memoria de estas gentes nos ha llevado a ser el país que somos hoy para mal, y algunas veces en algunas cosas hemos sobrevivido a eso, difícilmente.
El resto de las expediciones que estuvieron en América, con esta expedición y con las anteriores, fueron perdiéndose también. Todo el material que vino de América, en medio del caos de 1808, hasta todo ese periodo, se perdió. Literalmente se han conservado muchos materiales en el Real Jardín Botánico, que fue el principal impulsor de estos movimientos. En otros archivos hay algunas cosas, pero se dispersó. Uno de ellos, de los principales de estos estudiosos, José Mociño, era criollo, era mexicano. Y José Mociño dedicó 15 años junto a un aragonés, Martín Sesé, dos médicos, dos botánicos, a recorrer todo México haciendo una recopilación de láminas de plantas medicinales, no medicinales, de todo tipo, gigantesco, miles de láminas. Miles de láminas quiere decir que por lo menos 5 o 6 mil láminas, recogiendo toda la información posible sobre plantas. Llegó a España, a pesar de que era criollo, él vino a España, y aquí en España se encontró con que era el caos. Cuando llegó a España en 1801, aquí no mandaba nadie, esto se estaba desintegrando a todas luces. Cuando en 1808 se produce la entrada de José I, José I es nombrado rey, y él, que está al frente de ordenar toda su documentación en el Jardín Botánico, pues colabora con los científicos franceses en ordenar la documentación en el Jardín Botánico a servicio del nuevo rey José I. Total, en 1814 obviamente sale de Naja, sin discutirlo, sale corriendo de España, con todas sus láminas. Con todas no, ya le quedaban 2000 o 2000 y pico. Se va a Francia, donde ya hombre mayor, con casi 70 años, pues va a la Universidad de Montpellier. Hay un profesor famoso, Daladier, que es un botánico que está dando clases de botánica en Montpellier, y él va de oyente a las clases. Es un anciano que se sienta atrás y el otro da las clases. Y entonces Daladier cita, hay dos botánicos que han hecho la flora de toda Nueva España, de todo México, toda, la han reunido, no sabemos nada de ellos, pero sabemos que han hecho un trabajo excepcional. Y alguien me dice, maestro, es ese señor que está al fondo. Sí. Y el otro dice, sí, yo soy José Mociño, yo soy el que hizo todo esto, y ahora estoy aquí, además comía mendrugos de pan, estaba muerto de hambre. Le sube al estrado y le pone de profesor. Claro. Se va, en medio de esas cosas, Daladier se va a Ginebra, que era su patria, él era suizo de Ginebra, y se lo lleva a Ginebra, y en Ginebra llega el año 1800, ya al final, después de Napoleón, él le dice, mire, yo ya tengo todo perdido, no puedo volver a España, hay un rey que es un tirano, yo le regalo toda mi colección de láminas y usted trabaje. Y llega 1820, el golpe de Riego, y se permite volver a todos los emigrados que habían sido afrancesados. Y él decide volver y le dice a David, ¿me permitiría usted recuperar las láminas y volver con ellas a España? Le dice, sí, pero permítame una cosa. Llama a todas las mujeres aristocráticas o de clases altas de Ginebra, reúne un ejército de mujeres y de jóvenes que copian todas las láminas idénticas. Hace una copia exacta. Esa se la queda él y Mociño vuelve con sus láminas aquí. Las trae aquí y muere en Barcelona en el año 20, cuando justo estaba empezando a ver la reforma. Las láminas se quedaron en lugar desconocido y hace unos años un propietario resultó que las tenía y las vendió por 2.000 euros la lámina a una universidad norteamericana. Ay, por Dios. Sí. Bueno, yo hablo de nuestra historia y eso es todo. Me he pasado un poquito otra vez, bastante. Bueno, pues nada, si alguien tiene alguna objeción o opinión o insulto que hacer, por favor.
Que a mí se me ha caído todo lo que tenía entendido. Porque ay, cuánto me alegro. la ruta de la plata, que España se hizo tan rica y todo esto, y no se hicieron ricos como siempre 3 o 4. Sí. Pero todos conocemos Sevilla, uy, que estaba por ahí tanta cosa y todo eso. Sí. Y la ruta de la plata aún existe en algunos programas y todo eso. Sí. Nada de nada. Así es. Hay una cuestión que no he mencionado, porque no sé, dentro de la conferencia ha comentado como si Filipinas era un territorio Sí, tienes poco razón. explotado Tienes razón, sí. por la corona, pero ojo, y el galeón de Manila, porque el galeón de Manila casi viene diría yo, de la época de Felipe II, Sí. y es el que exportó la plata de México, que la compraban los chinos. Exacto. La compraban los chinos porque y era que- moneda casi universal. Sí, sí. Llevan, sí, lo que llevaban en realidad era plata dura, plata. Bueno, ya, pero con eso intercambiaban Sí, sí, el sí. galeón y compraban, lógicamente, El lujo chino, el lujo chino. los chinescos. Claro, los chinescos, la chinosería, que era lo que en México y en Europa era el colmo del lujo, tener un mayón auténtico de marfil y tal, eso es claro, eso Me es así. imagino que el conferenciante sabrá que Filipinas efectivamente fue conquistada, pero que era un primer paso a una idea de Felipe II, Sí, sí. que él quería llegar a China, Bueno. conquistar China. Lo que pasa es que yo creo que se frenó ahí un poquito en el tema, pero lo que no era conquistar China. Zipango, antes que China. Bueno, El Japón. Zipango no lo sé, porque Zipango la gente entraba, pero Algunos salieron mal. no salía, Sí. no salía bien. Sí, bueno, los jesuitas salieron mal. Eso es claro, salieron mal. Sí. Pero Francisco Javier no murió Sí. en Zipango, ¿eh? No murió, sí. Sí, todo eso es cierto y el dominio de Filipinas se limitaba a Manila y unos cuantos centros en las dos islas, en Luzón y en Mindanao. ¿Algún conocimiento tuvo entonces Malespina del Códice Florentino de los Reyes? Bueno, De Sahagún? de Bernardino de Sahagún es seguro que sí, porque Bernardino de Sahagún en ese momento en México sí tenía una presencia importante entre esos criollos que sí estaban buscando sus raíces indígenas. Y ahí Bernardino de Sahagún era una figura importante. De los códices estaban, yo creo, en ese momento ya todos en Europa, ¿eh? Todos los importantes, yo no sé si alguno seguía allí, todos los importantes estaban en Europa desde el siglo XVI, XVII. Pero siendo italiano. No, Italia, Y de esa zona, porque apareció el primero sí. en Florencia. Sí, pero siguiendo la línea de lo que han sido estas charlas, Italia era una nación, pero no era un estado, no era una corona. Y él era de un lugar reducidísimo, la Lunigiana, que ni era austriaca ni era toscana, ni era de Florencia, ni era de los austriacos, ni era del milanesado. Era intermedio. Era el ducado de Parma, tampoco era exactamente el ducado de Parma, pero casi la familia estaba ligada al ducado de Parma, y entonces eso, la relación principal de este grupo de familias de esa zona era con Nápoles, y anteriormente con Sicilia, pero con Nápoles. No, también habían ido a Milán, efectivamente, no con Venecia. Y con la Toscana sí, la tenían, o sea, podían ir y con Génova, pero no era ese entramado que tenía una enorme cantidad de intelectuales de primerísima fila en Europa, como este que he citado, este jurista que he citado. Esos, primero, en general, escribieron mucho en francés, que era la lengua de la época, culta. Y luego no triunfaron, como bien decía pobre Maquiavelo, no triunfaron nunca en su patria. Nunca. Así que yo creo que ningún códice de los que había en Europa, seguramente, o él nunca cita haber visto ningún códice. Sí cita la descripción que le hacen los intelectuales de México y de Guatemala, que Guatemala en ese momento se crea una sociedad también de amigos del, y no de amigos del país como en España, sino de amigos de la patria. Y no es patria todavía, pero en Guatemala, que se consideran diferentes a los mexicanos, los criollos se consideran diferentes, su sociedad no es de amigos del país, es amigos de la patria.
porque ya están pensando que Guatemala, que es el mundo de los mayas, ellos van a tener su propia patria ahí. Y entonces sí tiene conocimiento de muchas de las tradiciones locales cultas que había en ese momento en estudio. No he visto yo en todo lo que he podido leer, obviamente he leído lo que he leído de Malespina, algo, pero no todo. Pero no recuerdo ninguna cita de ningún texto que hablase con detalle de esas cosas, pero sí que habla, que cita la historia de los mexicas o los toltecas, etc. Eso sí lo sabe de qué está hablando. ¿Sabe? Ese texto, en esos textos que usted dice que dejó en Colombia, sí, nos acaba de decir el buen... Solo este de los axiomas. Hace la diferencia entre la conquista, sí, la conquista y los que hacen... y la colonia, sí. Vale, y entonces los que conquistan van, destruyen... Eso que dice. Sí, sí, sí. Vale, ahí voy. El buen indio, sí, está allí tranquilito. No es precisamente lo que se deduce, quien pueda leer, está escrito en 3 idiomas, sí, náhuatl, sí, latín y español, de aquella sí, época. es Bernardino. Lo que nos relata, Bernardino de Sahagún, sí. sí, copiado sí. de lo que le cuentan a él. Le cuentan a él sí, a través sí, de haber aprendido el sí, idioma, y yo lo estoy. Sí, pues... Aquellos dioses eran terribles. Sí, bueno... Terribles, que de los 18 meses que tenía, sí, cada mes había que sacrificar en tal día esto, en tal día esto. Bueno... Como nuestro, eso está escrito. Sí, 1700 quemados vivos en España, en Castilla, durante 100 años, da a un margen bastante más alto, a 117 al mes, ¿eh? Sí, sí. O sea que de salvajismo hablamos, claro. Sí, lo pedía, sí, sí, había un dios que lo pedía. La Inquisición era una institución religiosa. Religioso. Es una institución religiosa y lo imponía aquí. De todas maneras, sí, de todas maneras sí diré una cosa. Bernardino de Sahagún recoge, sí, pero sin entrar en ese tema de Europa, donde Europa, yo creo que no ha habido civilización más brutal en el mundo que la europea. Creo que no ha habido jamás una civilización más brutal en el mundo que la europea, y que el fascismo, el nazismo, los totalitarismos brutales, las guerras, no hay en Europa 10 años seguidos sin guerra, en los últimos 2000 años. No los hay. Hablando de eso, diré que de la mitología, sobre todo mexica, ahora hay una discusión muy grande. Porque todo eso que recoge Bernardino de Sahagún, que lo recoge de lo que le cuentan, hay mucha gente que dice, bueno, esto no es exactamente así. Primero, porque las culturas mexica, tolteca, etcétera, no tenían dioses, no eran deístas. Para ellos no había ningún dios. Había fuerzas de la naturaleza, que tenían sus propias vidas, su propio ritmo, pero no eran dioses. No había que sacrificar a un dios. O sea, para calmar un terremoto no se puede hacer un sacrificio. Eso no sirve para nada. Había rituales. Y en esos rituales, sí, había rituales de sangre, efectivamente. Pero no era un ritual en ese sentido religioso, como entendemos nosotros la religión. O sea, una ofrenda a un dios. Porque los mexicas no tenían dioses. Simplemente estudiaban... Lo sé, lo di por sentado. Claro. El dios tal, la diosa tal, pero no tenían uno. Sí, sí. 300. Claro, lo que pasa es que... Literalmente a 300. Lo que pasa es que Fray Bernardino de Sahagún, que era un tipo extraordinario, eso estoy de acuerdo, él traduce los términos que le daban a un lenguaje europeo que hoy día... Está escrito en los 3 idiomas. Sí, 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 a los 2 idiomas europeos, es igual a uno que a 2, pero a la mentalidad lingüística europea, con conceptos que no son los mismos que ellos tenían. La maldad es maldad aquí. Sí. Y si la maldad, entre comillas, es religiosa, sí, porque eran súper religiosos, eso es lo que significa que aquel pueblo mexica era tan religioso que no podía dejar de hacer lo que sus dioses, con nombre y apellidos, pedían cada día, de cada año. Pues yo te diré... Para nosotros lo consideramos maldad, para ellos no. Pero pedía
así como nuestro Dios se sacrifica y nosotros no los comemos, aquellos dioses... Pues yo solo puedo decir que recomendaría una introducción en el mundo de lo que hoy es los estudios de antropología en México. Son los más avanzados de todo el mundo americano, ¿eh? Los más avanzados. Y está lleno, en internet podéis ver un montón si buscas cultura tolteca, mexica, etcétera, encontrarás una gran cantidad de estudiosos actuales pues dando opiniones que no son la que tenía Fray Bernardino Sahagún, no son la misma. Pero eso hay que estudiarlo. Yo ahora no creo que sea ocasión para entrar en el tema a fondo, pero sí que el que quiera estudiarlo verá cientos de antropólogos y científicos bastante rigurosos explicando su punto de vista de las culturas americanas, que difiere bastante de la que trajo la tradición de la conquista. Un conquistador es un conquistador, aunque fuese el bueno de Fray Bernardino Sahagún, que era un buen tipo, eso sin duda ninguna. Era un hombre decente. Yo volviendo al tema, te agradezco el hecho de poner en valor lo que es el objetivo de este grupo, el tema de la memoria histórica, recuperar personas perdidas a lo largo de la historia que han sido importantes y no considerados. Lo que me parece muy fuerte es que después de Godoy, hasta que han llegado los investigadores, ese tapar... Hasta que llegó Mercedes Palau y Dario Manfredi. Ese tapar y que no esas dos personas. Que no se haya publicado su introducción a sus propios libros. Sí, se publicó, ya digo, hay una edición de 1868 que obviamente hemos leído 5 personas en el mundo, claro. ¿Que es donde está? La de Novi Corson. La de Novi Corson. Malaspina era un navegante que yo en el bachiller lo estudiaba Malaspina, o sea, tampoco es una cosa que éramos. Nos acabamos de enterar antes de ayer que existía un Malaspina. Que existe Malaspina, pues sí, yo creo que en todo el mundo, pero es las ideas y la importancia política que podía haber tenido las ideas si se hubiesen llevado adelante todo lo que él trajo y se hubiesen realizado las exposiciones científicas, los debates científicos en su momento. Eso es lo que yo he absorbido de esta charla. Pero como conocemos la historia globalmente, ya el conferenciante ha dicho que Malaspina tuvo la mala suerte de coincidir su viaje en una época tremendamente convulsa en España, porque no es lo mismo llegar del viaje en 1894 que llegar en 1864, por ejemplo, digo 1864, en la época de Carlos III. Si Malaspina hubiera estado en Carlos III, que era la máxima exposición de lo que es el absolutismo ilustrado, que se dice, pues quizá hubiera sido distinto, o no. De hecho, Carlos III fue el que le dio... Sí, pero y posteriormente, que desde Godoy hasta ahora ha pasado mucho tiempo. ¿Qué pasa con los pensadores españoles? No existen. Es que hubo un Fernando VII que dijo que era mejor tener cátedras de toreo que cátedras de universidad. Mira, claro, yo creo que y duró 30 años, Fernando VII, que yo creo que nos caracteriza, y no hay que ir más que enchufar la tele ahora para ver corridas de toros por doquier, es lo que nos diferencia. Es decir, yo creo que sí. Fijémonos, ¿no?, como ese tipo, Malaspina y toda esta gente es coetáneo de Humboldt, de Darwin, bueno, un poco posterior. Sí, no, de Humboldt lo es. Darwin. Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre, porque eran Mutis y todos estos eran gente de un nivel realmente internacional? ¿Cuál es la diferencia entre esas personas y estas otras que han sido referentes mundiales? Pues que la ciencia en España nunca se ha valorado. No, se ha valorado mucho, pero de pronto se tira a la basura. Pero valorarse es... Hombre, es que la pléyade de científicos que coincide en ese momento en España, entre España y América, es que es descomunal. No he querido, como no hay más charlas, no voy a extenderme, pero claro, Luyar, Betancourt, es que se puede hacer una lista de 100 científicos que son primera fila europea
y son españoles o americanos en ese momento, pero 100, ¿eh? No es difícil. Que coincida con un Pero- político. Fútbol, Darwin, etcétera, Sí. aparte de sus propios recursos, pero era gente de bien, Sí. el trabajo no es ir a las Galápagos Sí. o ir a subir al Chimborazo, sino que es estar luego décadas estudiando el material que se habían traído. Sí. Y eso es lo que en España se coarta. Sí, el capitán del barco que lleva a Darwin es el tipo que en Lima consigue encontrar el diario de un tipo que el virrey Amat había enviado a las islas, a la isla de Juan Fernández, 30 años antes, y que había vivido allí un año entero. Robinson Crusoe. No, Robinson es No, ahí otro. la dejó perder porque Sí, decían de que- pero de que sí. no, es que esto no, esto es Tahití, perdón, es a las islas de Tahití. Ahí, el virrey Amat se entera de que los ingleses han pasado por allí y que eso son unas islas, esos tienen que ser nuestras porque están aquí al lado a 4.000 kilómetros, pero al lado. Y envía una expedición que dejan a un tipo que es un paisano listísimo, el tipo. Va un cura, no sé qué, y un paisano, y les dejan allí un año entero. El cura se mete en un rincón, no hace nada, pero el paisano, que es un chaval joven, limeño, mestizo, pues se hace amigo de todo el mundo. Ahí en Tahití, claro, vive en Tahití, efectivamente, pues las mujeres tenían, una parte de las mujeres tenían la libertad de tener relaciones con quien les pareciese bien, la gente no era belicosa, le trataban muy bien, se tiró un año viviendo allí y hizo un diario. Pues ese diario estaba perdido y el capitán Fitzroy, el que lleva a Darwin, Fitzroy, ¿no? Sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí, Fitzroy. El que lleva a Darwin está en Lima y sabe que ese diario existe y consigue encontrar a la hija de ese paisano y comprárselo. Y así se salva ese diario en Inglaterra, no en Lima ni en España, en Inglaterra. Sí. Un diario que para la antropología es esencial porque ese tipo que era un hombre normal y que se encuentra con gente normal, pues vive con los haitianos sin ningún prejuicio, vive, pues aquí se vive así, así, y te hace amigo de todos y escribe todo lo que es la descripción de su vida en Tahití. Se hubiera perdido si no fuese por Fitzroy, que sabiendo que eso ocurrió, consigue encontrar a la hija del paisano y comprárselo. Esa es nuestra historia. Tirar a la basura las cosas. Sí. ¿Algo más? ¿Ya? ¿Alguien más quiere decirle algo? No, La expresión de me da mala espina. no viene de ahí. No viene de ahí. Bueno, pues No.